Vamos a hablar un poco acerca, hermano, de cómo vencer las cosas malas, ¿verdad? Cómo nosotros podemos vencer el mal, cuál es la actitud correcta ante los ataques continuos del enemigo. Y muchas veces en el cristianismo es el aspecto que más cuesta. El aspecto cuando Jesús dijo, ¿verdad? Si tu enemigo te bofeteare una vez, había que poner la otra mejilla, ¿verdad? Eso es algo, no que usted se va a dejar pegar, no está hablando de eso en sí. Se podría tomar como un exagerismo. Lo que el Señor Jesús quería enseñar era que nosotros no debemos guardar ningún resentimiento debido a alguna ofensa que se nos haga. No era tan literal. Que va, hermano, a ver que le están tirando piedra. La misma Biblia dice, ¿verdad? El que ve el mal, ¿qué hace? Se aparta, ¿verdad? Esa es una forma de cómo nosotros podemos vencer las enemistades y las cosas malas. Ahora, cuando el apóstol Pablo retoma este tema de los deberes cristianos, utiliza parte de lo que el Señor Jesús enseñó. Y él hablaba de que lo mejor era, hermano, que los hermanos deben de estar completamente en armonía, gozarse, hermanos, los unos con los otros, y en cuanto pueda de vosotros, lo acaba de decir la palabra que acabamos de leer, debemos de estar en paz con todos, ¿verdad? Dice el versículo 14, bendecir a los que os persiguen. Cuando el apóstol Pablo dice bendecir a los que os persiguen, parece algo difícil y algo contradictorio a la naturaleza humana en cuanto a su reacción, ¿verdad? El hombre natural que no tiene a Cristo dentro de su corazón es reactivo, lo hemos dicho muchas veces. Es como cualquier ser humano, ¿verdad? Si lo pellizcan, lo que hace es golpear, ¿verdad? Si le hacen algo, reacciona. Eso es ser reactivo. Es como, poníamos un ejemplo, ¿verdad? Los que tienen animalitos. Usted le patea la cola al gato y el gato se le abalanza, ¿no, hermano? Si usted le patea la pata al chucho, el perro lo muerde. ¿Amén, hermano? Eso es ser reactivo. Más ser cristiano, pongamos atención, no debemos de ser así. Ahí lo está diciendo, no lo estoy diciendo, ¿no? Pero nosotros somos a veces igual que los gatos, ¿verdad? No digamos nosotros, pero vamos a sentir muy ofendidos. Pero no deberíamos de tener esa actitud. Hermano, como creyente, la Biblia nos aconseja lo que está diciendo el versículo 14. Bendecir a los que os persiguen. Si alguien está hablando mal de usted, si alguien lo persigue, las persecuciones del tiempo del apóstol Pablo era por causa del evangelio, pero él en ningún momento les deseaba la muerte a sus perseguidores. Hubo alguien, hermano, que tuvo esta actitud en cuanto a lo que decía nuestro Señor Jesucristo, y fueron los apóstoles. En su mayoría, hermanos, aguantaron ofensas, aguantaron vituperios, aguantaron hasta azotes por causa del evangelio, y jamás levantaron ellos la mano para poderse defender en cuanto a sus fuerzas humanas, sino que dejaron todo a que Dios obrara a favor de ellos, y Dios siempre los sacó adelante. Hemos visto una historia en el libro de Hechos donde el apóstol Pedro fue encarcelado y dice que le pusieron guardias a su alrededor, y sabe que Dios hizo que los guardias se durmieran y que las puertas de las cárceles se abrieran y que Pedro saliera y que se fuese a donde estaban orando por él. ¿Eso qué es, hermano? La obra de Dios a favor de nosotros. ¿Y qué hacía el apóstol Pedro? Decía, Señor, consume a estos que me están cuidando. Que la cárcel se caiga y los mate a ellos y solo yo quede vivo. Más que no era la actitud del apóstol. Eso debe ser la actitud de nosotros también. Bendecir a los que os persiguen. Aquellos que le tiran piedras a su casa cuando usted está orando, Señor, bendice ese que acaba de tirar la piedra. Amén. Algo no nos gusta mucho, pero es real. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Cuántos sabemos eso, iglesia? Amén. Y Dios sabe que lo están atacando por injusticia. Él va a actuar. Entonces nosotros debemos de orar por estas personas que hablan en contra de usted. Debemos dejárselo en las manos de Dios, porque posiblemente sus ojos, ponga atención, van a ver cómo Dios les va a hacer. Si usted ora para que Dios los bendiga, la bendición primera que van a tener es que se van a arrepentir y su corazón se va a regocijar. Bendito Dios que se convirtió este perverso, va a decir usted. Y eso glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque usted no está pidiendo la muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel?
Haciéndole Dios una pregunta al profeta, le dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? Si Dios quisiese la muerte del impío, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero Dios no quería la muerte del impío, sino que quería su salvación. ¿Y qué nos mostró el Señor? Perdón, eso debe de estar en la iglesia. Dice el versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros debemos de saber, hermano, que la iglesia en sí es un cuerpo que está unido, y de esto venía hablando anteriormente, lo hemos tratado en los estudios bíblicos, y como un solo cuerpo, dice que si el miembro más pequeño se duele, todo el cuerpo le duele, ¿verdad? Si a usted le duele el dedo, hermano, ¿quién lo siente? ¿Solo el dedo? No, de todo el cuerpo. Hermano, ¿qué tal? Ay, bien, hermano, que lo voy a saludar con la izquierda. ¿Por qué? Porque le duele la mano derecha, ¿verdad? ¿Qué está tratando usted de dar a entender? Que su cuerpo tiene un dolor. Así debe de ser la iglesia. Cuando dice gozarse, es lo contrario, es igual. Usted debe regocijarse cuando un hermano tiene victoria. Gloria a Dios, ¿verdad? El hermano fue sanado, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor le sanó. Gloria a Dios que el Señor sacó de victoria al hermano. Esa debe de ser la actitud de nosotros entre cristianos. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Cuánto nos sentimos tristes cuando algún hermano está pasando una prueba que no quisiéramos que le estuviera pasando? Esa es la actitud. ¿Qué más dice el versículo 16? Avance un poquito. Unánimes entre vosotros. Esta es una actitud que no debe de estar en la iglesia. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Amado hermano, usted y yo somos llamados a tener sociedad, no con los altivos. Si usted conoce a una persona que se la lleva de pavo real, mejor váyase haciéndose a un lado, porque no parecemos nosotros pavo real. Para combatir la altivez, no se una con los altivos, sino que lo contrario, lo que dice el versículo, unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Por qué no altivos? Porque nadie es más que nadie. Todos en Cristo fuimos lavados y perdonados fueron nuestros pecados. La misma sangre que me perdonó los pecados a mí, se las ha perdonado a cada uno de todos nosotros. La misma sangre que nos perdonó los pecados a nosotros, se los ha perdonado a los de otra iglesia. ¿Estamos de acuerdo en eso? La misma sangre que nos perdonó a nosotros, hermanos, es la sangre que perdonó al apóstol Pablo, que perdonó al apóstol Pedro. No debemos de tener en ningún momento un espíritu de superioridad, ¿verdad? No, pero nosotros tal cosa. ¿Cuál nosotros? Y por pura misericordia vivimos, ¿verdad? Cuando empezamos nosotros a ponernos en primera persona y aparece ¿cómo se dice? El yo primero. Entonces todavía no ha estado Cristo en nosotros. El yo ya no existe. Primero es Cristo. Después de Cristo, hermanos, los hermanos. Y si hay tiempo es para nosotros. Esa debe ser la actitud. Por lo cual la palabra aconseja, cuando yo soy primero, entonces yo soy antiguo. Hasta el dicho popular dice, ¿verdad? El burro por delante. ¿Ha oído usted ese dicho, verdad? Como queriendo entender, dice hermano que yo, y hay gente que el yo lo menciona más de 5 veces en una plática de 2 minutos. ¿De quién está hablando esta persona más que de él mismo? ¿Quién es el grande? Él. Fíjese que yo, hermano, fíjese que yo, fíjese, Dios guarde, que Dios tenga misericordia, porque a veces nosotros caemos en ese error. Entonces estamos teniendo un espíritu de ¿qué? De superioridad sobre los demás. Cuando vamos a utilizar el yo, que sea para la desgracia más grande que existe, hermano. Que dice que yo soy un gran sinvergüenza por pura misericordia de Dios. Eso no lo decimos. Era un gran ladrón, yo, hermano, eso no lo decimos. Pero cuando las cosas bonitas, el yo es primero, nos estamos ensalzando. Eso es una característica de ¿qué? De altivez. Como que yo estoy más que los demás. Y esa altivez en la iglesia ya no cabe. Para eso, hermano, ¿con quién tengo yo a hacer amistad? Con los humildes. Con los humildes. ¿Por qué? Porque esos fueron los ejemplos que dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. ¿Con quiénes se reunía el Señor Jesús? Cuando Él vino, hermano, ¿a quiénes se acercaba? ¿A los de la alta sociedad? ¿A los altos religiosos? ¿A los gobernantes? No, hombre, con las prostitutas, con los ladrones, con los publicanos, con la gente marcada como gente inmunda. Con ellos el Señor no es que hacía amistad para ser como ellos, sino para contagiarlos como Él, para demostrarles que Él les amaba. Y usted le habla a esa señora, pobrecita la señora, la lástima. Ay, es mi hermana en Cristo, dígale, sí, hermano.
No vaya a decir usted, es que yo la saludo. ¿Por qué? Porque esas son características, hermanos, que solamente están en el mundo. Y si nosotros no estamos llenos de las características de un cristiano verdadero, no vamos a poder vencer las maldades. No vamos a poder dar ejemplo cómo se vive con cristianos. Pero la palabra de Dios nos está enseñando la actitud que debemos tener nosotros los cristianos ante la maldad, ante los perversos, ante los demás. ¿Qué dice el versículo 16? Unánimes entre vosotros, no altivos. Y si usted va a asociarse, ¿con quién va a ser, hermano? Uy, yo no le hablo a los de esta colonia. No, usted debe de hablarle a todo el mundo. ¿Somos humildes o no? Y somos humildes no es una palabra que yo voy a estar diciendo, yo soy humilde, yo mira qué humilde soy yo. Ese es el más altivo que existe, ¿no? Bien que esa es una palabra que no debería estar en nuestro vocabulario. Dice el proverbio, alábate el extraño y no tu propia. Cuando yo me alabo yo solo, hermano, es porque soy mentiroso. Dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino que, hermano, asociándoos. ¿Con quién, hermano? Con los humildes. Aquellos que la gente dice, qué desgracia de hermanos estos. Con eso, ¿entiendes? Cuando se refiere a esa expresión de decir desgracia es porque no tienen nada, quizás solo tienen para comer, o quizás son personas, hermanos, que le hablan a todo el mundo, que no tienen complejo. Uy, usted se junta con ellos. Así les pasa. ¿Cuántos nos han dicho así? Y vuelve a hablar a un lado. Y la humildad eso es no tener acepción de personas. El Señor Jesús era así. Continúe. 16. Asociándoos con los humildes, no seáis, aleluya, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Ahí en mi trabajo, compañeros, que así les dicen, sábelo todo. Están hablando de un tema, yo como tal cosa, todito lo saben. Le dicen Guadalajara, ¿verdad? Nunca pierde, algo así, desde Jalisco, nunca pierde. Todos lo saben, hermano. Saben que usted ya ni le ni caso le hace. ¿Por qué? ¿Se la llevan de qué? De lo que dice el versículo primero. Mejor si usted sabe, calle. Calle, hermano. Calle, porque el versículo lo dice al final del versículo 16. No seáis sabios solo porque usted cree que sabe va a darse su opinión. Muchas veces el que no sabe es el que anda hablando y el que sabe calladito. Yo se los he explicado muchas veces, ¿verdad? Cuando yo empezaba a querer changarrear la guitarra, ya me sabía los acordes y yo andaba diciendo que podía hasta que haya uno que hasta con la lengua hacía hablar la guitarra y yo no sabía. Ahí estaba, se miraba de todo despeinado, ¿verdad? Y nunca digo yo puedo tocar guitarra. Cuando me la prestaron, yo dije, yo ya no, si yo no puedo aprender de estoy, porque él sí sabía. Pero nunca llegó diciendo yo sé. Los cristianos tenemos que tener una actitud humilde. Actitud, no decir. Es muy diferente. 17. Aquí hay algo con lo cual vamos entrando al tema principal del mensaje. No paguéis a nadie mal por mal. Si a usted le regalaron una tortilla, hermano, como se dice, nacida, dé gracias a Dios. Si lo hicieron con mala intención, no vaya a decir, esta se la devuelve. Compra pan francés, lo deja en el techo de su casa y a los 10 días, aquí le traía este pan con pollo. Eso es pagar mal por mal. Le estoy dando la tortilla nacida, ¿verdad? No, ojalá y se lo coma. Eso es pagar mal por mal. Así no se vencen las maldades. Así nunca vamos a alcanzar nada. Así nunca vamos a dejar que la justicia de Dios obre en nosotros. Ah, usted, y no se acuerda que aquel día le regaló esa tortilla toda podrida y esa pupusa que ya ni servía. Así que se lo coma él. No, iglesia, a veces es sin saber y si es de mala intención, acuérdese, hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que es justo. No paguemos mal por mal. Si alguien le hizo mal, cuando haya oportunidad de que usted le devuelva algo, no lo haga de la forma como esta persona lo hizo. Esa es la fórmula para vencer el mal, para vencer las enemistades, para dejar que Dios obre. No debemos nosotros tomar lugar a la ira de Dios. Dice la palabra de Dios, el apóstol Santiago escribe esto, porque en la
Ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el enojo mío, hermano, no está la justicia de Dios. ¿Qué tiene que ver el enojo mío con lo que Dios es justo? Nada. Por eso dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Si algún día le echaron zancadilla, no se preocupe. Si fue mala intención, no vaya usted a salir de aquí, voy a poner una trampa y cuando pase el chucho le voy a echar encima. Usted no debe de ser así. Usted y yo no debemos de tener esa actitud. Para vencer las maldades, hermano, ya no hay que seguir pagando con esa misma maldad. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Aquí está. La actitud ante esas cosas de nosotros debe de ser procurar lo bueno. ¿Ante quién? Ante los que nos caen bien. No, ante todos los hombres, incluidos ahí quienes, hermano, nuestros enemigos. Aunque seamos cristianos, si hay enemigos que no sea de parte de nosotros, sino que sean ellos los que no le hablan, que sean ellos los que a usted les cae mal, pero usted no debe de en ningún momento decir, ese hermano me cae mal. Mira que cuando lo veo siento que me da dolor de estómago. Cuidadito, no debe de estar eso en nosotros. Ellos lo pueden sentir, pero es que ellos sí, porque no son cristianos. Pero usted y yo ya no. 18. Si es posible, esto es lo que depende de nosotros. Si es posible, y aquí es donde queda, hermano. Miren, muchas veces no va a haber paz entre los cristianos, pero no seamos parte de los que iniciamos la contienda, no seamos parte de los que seguimos la contienda, no seamos parte, hermanos, de los que están allí, ¿verdad? Como que si fueran el fósforo, ¿verdad? Encendiendo el fuego. No, usted y yo somos llamados a paz, dice el versículo 18, si es posible, o sea, no muchas veces se va a lograr. Si es posible, en cuanto dependa, ahí está la palabra que nos conviene a nosotros, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los, otra vez, incluye a todos. Pero en cuanto dependa de nosotros, porque muchas veces ellos no van a querer, pero de parte de ustedes y de mí, sí, ¿verdad? O sea, quizás a veces van a estar enojados con nosotros, van a querer estar discutiendo, pero que de la parte de nosotros, ¿qué debe de haber? Una actitud de no, yo no quiero pelear. Salga corriendo, cállese, no diga nada, porque eso es lo que usted está haciendo su parte en cuanto dependa. Pero a veces no podemos controlar, dejamos que la ira llegue a nuestro corazón, ella empieza a expresarse con malas palabras, ella empieza, hermano, a desahogarse y se va encendiendo el fuego, hermano. Eso, en cuanto depende de nosotros, tenemos que evitarlo. Esa es la parte de nosotros. No siempre todos le van a decir, sí, yo me llevo bien con vos. No, hay algunos que siempre van a querer tener enemistad, hay algunos que no le van a querer hablar, hay algunos que van a hablar mal de usted, pero depende de usted. Lo que depende de usted es que usted no tiene culpa de eso. Hay una historia que posiblemente tengamos tiempo de verla. Usted va por la calle, usted no sabe a quién le cae mal, pero usted, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Tranquilito. Pero vamos a terminar esta parte para ver esa historia. Vean el versículo 18. Dice, si es posible de vosotros estar en paz con todos los hombres, no os venguéis. No os venguéis. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Me hizo esto, yo le hago esto. Voy a poner, por ejemplo, a mis hijos. Mire, a veces como que no fuéramos cristianos. Estos bichitos se llevan como hermanitos. Y los que tienen hermanos saben a qué me refiero. Por una tortillita, por un nacho. Es que él, vos. Y al ratito ya están, hermano, como que si fuera que hermano, no le digo. Si no me quiere agarrar el cincho y darle al otro. Ninguno de los dos acepta que tiene la culpa. Pero entre hermanos, ¿no? ¿Por qué están haciendo? Es que él, o sea, hubo aquello, una respuesta a algo que se le hizo. No debemos de ser así. Como mis hijos, porque cada quien tiene su forma de vivir. Pero el consejo es a no vivir así. El consejo es a no vivir así. Es que es mi hermano, pero esto no lo conoce. Ay, déjenlo, hermanos. Ahí dice el versículo, no venguéis vosotros mismos. Ay, hermano, y usted quiere que yo me quede callado si él me dijo tal cosa. Sí. No, Dios es el que quiere que me quede callado. No, hermano. O Dios me está autorizando a mí responder de la misma forma como me están atacando.
Dios me está exhortando a que me están tirando piedras, lo que tengo que hacer es agacharme. No me voy a dejar que me peguen tampoco, ¿verdad? Pero lo que usted va a hacer es agacharse. Esa es la actitud. Pero no agacharse para agarrarla de regreso y devolverla, ¿verdad? O andar buscando una más grande. No paguéis, así dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a qué. Aleluya. Acuérdese lo que estábamos hablando. Dios nos está observando. Él sabe cuánto han hablado en contra de usted. Él sabe quién se ha levantado en contra de usted. Él sabe, hermano, el plan que tienen para ahorcarlo a usted. Porque de eso, primeramente, Dios tengamos tiempo de hablar. Dice el versículo 19. Lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Esta palabra llévesela en su corazón. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice eso? El Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando a alguno de nuestros hijos les está pasando algo, nosotros, qué pasa ahí? Salimos a defender a nuestros bichitos, ¿verdad? No queremos pleitear, pero vaya así, te vengan para acá, y hay otro bicho que quiere pegarle a su bicho, mejor se va, viene en tata, dice. ¿Quién responde por sus hijos? El papá. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? ¿Quién va a responder por nosotros? Nuestros padres. Nosotros no podemos defendernos. Nosotros lo que vamos a hacer es el problema más grande. Y eso es lo que debemos de dar tiempo, a que Dios obre. Tampoco vamos a estar orando, ¿verdad? Porque la actitud de la oración en cuanto a los enemigos es: Señor, consúmelos, destrúyelos. No, hermano. Si Dios sabe, Él los va a destruir, y si no va a tener misericordia, se van a arrepentir y el problema se va a terminar. Amén. Ahora el versículo dice: así que si tu enemigo, aquí vuelve otra vez, utiliza el proverbio 25, 21 y 22, en donde dice lo siguiente: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer, hermano? Aleluya. Si usted sabe que esa persona a la cual usted, hermano, no le cae bien, esto cuesta. Si a mí me preguntan, yo quisiera, gente no se acuerda de la maldad, hay que ver cómo hace. Eso dan ganas, pero dice el Señor: ¿y vos quién sos? Demostrar que sos mi hijo, dice Dios. Dale de comer, y claramente dice, ¿verdad? Si tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. En el proverbio dice: si tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Y buena, ¿verdad? No contaminada, ¿verdad? No chuca, donde usted se lavó las manos. ¿Qué más dice? ¿Por qué razón debo de hacer esto? Esta es la razón. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La palabra ascuas son esas como coronas, podrías decir, que Dios está haciendo en usted. Usted está acumulando gracia cuando usted lo hace. O sea, Dios lo está, es una forma de decir que va a ser honrada esta persona. Ahora, hermano, la fórmula de todo esto se acaba en el versículo 21. No seáis vencidos de lo malo. No se deje vencer, hermano, de aquellos impulsos que hay dentro de nosotros a vengarnos. No dejemos vencernos de eso. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con qué. Aleluya, haga un bien mejor. Pero un bien de corazón, un bien calladito. Por favor, vaya al libro de Esther. Esther, mis hermanos que conocen un poquito más de las Sagradas Escrituras, voy a invitar a los hermanos a que le ayuden a buscar Esther. En el capítulo 5, vamos a leer bastante, no se preocupen, ni me vaya a dormir. Capítulo 5. Este es un libro considerado histórico en cuanto a su contenido. Muchos lo abordan como un libro polémico por no contener mucho o poco o nada, en el cual usted no encuentra la palabra Jehová o Dios. Usted lo puede leer en sus casas, lo voy a invitar. Pero fue incluido dentro de la Biblia por su contenido en cuanto a la historia del pueblo de Israel. Y en él aparece, hermano, la actitud de un hombre que, a causa del pueblo judío de haber pecado contra Dios, ha sido llevado cautivo a Babilonia. Luego de Babilonia vinieron otros reyes, vino Nabucodonosor,
vino Darío, y entre ellos estuvo un rey llamado Asuero. Esther estaba, hermanos, exactamente antes de Job. Si usted se va, para que no se equivoque, vaya hacia Salmos, atrás de Salmos va a encontrar Job, y antes de Job encuentra Esther. ¿Lo tenemos todos? Vaya, en el capítulo 5, el pueblo le explicaba, ¿verdad? Para no irlo leyendo todo, ¿qué pasaba aquí? El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por su pecado a esas tierras, ya lo dijimos, ¿verdad? Ellos vivían bajo dominio de otros reyes impíos. Y dentro de ellos estaba un rey que se llamaba Asuero. Asuero, hermano, ha tenido problemas con su mujer. En un día invitó a su mujer a un banquete y no quiso ir. Entonces él dijo, para que esto no vuelva a suceder, le consiguieron una nueva mujer al rey. Y dentro de ellos apareció Mardoqueo, era un judío, el cual le dijo a su sobrina Esther que se preparase, que si la de Dios hallase gracia en ella, pusiese gracia para con el rey. Y sucedió. Pero había algo. Dentro de ese pueblo había un odio hacia el pueblo judío. Los pueblos que dominaban a Israel, que tenían a los judíos cautivos, querían matarlos. Y vea lo que dice el versículo, capítulo 5, por favor. Versículo del 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Leamos de corrido, por favor. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé, y mañana haré conforme lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Este Mardoqueo era un judío, era tío de Esther, y Amán era parte del pueblo impío que quería destruir a los judíos. Y cada vez que Amán veía a Mardoqueo, se enojaba, le tenía odio, le tenía rencor. Pero vea cómo actuaba. Versículo, a él, Amán, hermano, era la mano derecha del rey. Él tenía poder. Y dentro del poder que tenía, había influenciado a que el rey hiciese un decreto para matar a todos los judíos. Y él cada vez que, porque se había inventado, hermano, que todos los súbditos de Amán y todos los judíos tenían que doblar sus rodillas. Cada vez que Amán pasaba, tenían que hacerle reverencia, ¿verdad? Y como Mardoqueo era judío y tenía su fe, que solamente a Dios se le debía hacer referencia, cada vez que Mardoqueo estaba en un lugar y pasaba Amán, Amán se quedaba tranquilito. Era un hombre que pasaba, no se reverenciaba. Y eso a Amán le enojaba. Allí lo dice, hermano. Él va contento de haber salido del banquete de que lo han invitado, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 9? Y salió Amán aquel día. ¿Cómo salió Amán? Bien contento. Pero le pasó un problema. ¿Qué dice? Y alegre de corazón. Pero cuando vio, se le revolvió toda la comida que había hecho. ¿O no dice así, hermano? Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, ¿qué dice, hermano? Se llenó de ira. ¿Y qué quería Amán contra Mardoqueo? Matarlo. Vea lo que sigue, versículo 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. ¿Cómo era esta Amán, hermano? Vieran que a nadie invitó, solo al rey y yo. Otra vez el yo, ¿sí o no, hermano? Y vieran que me ha llevado por todo el palacio y me ha enseñado todo, y mañana voy a volver a ir. Pero cuando no hay amor, hermano, y hay odio, de nada sirve. Lea por favor conmigo el versículo 13. ¿Qué dice? Oiga, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo a quién, al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey.
Mire, la gente tiene dinero, tiene más visto que usted quizás, tiene mejores casas, tiene quizás muchas cosas, pero tienen un problema, la envidia. Y la envidia, aunque tengan dinero, decía por ahí un dicho, hay gente que tiene carro, tiene casa, y mejor que la suya, pero como son envidiosos algo, le envidian, a veces hasta el pelo le envidia. No quisiera ser colocho igual que el pastor. Y miren el pelo mío, le pega whisky. Ese es un problema que tenía Amán. O sea, la comida le cayó mal cuando vio a Mardoqueo. Llega a su casa a contarles y dice, miren, pero de nada me sirve si ese Mardoqueo allá está. Qué odio, ¿verdad, hermano? Y ahí están los malvados planeando contra usted el mal. Ahí están, hermanos, con una lengua venenosa de serpiente, hermano, metiendo. Y usted quisiera actuar. Vea lo que sucedió en el versículo 14. Y le dijo Sera, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar el qué. El plan en contra de nosotros. Amén, iglesia. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Dejar que Dios tenga misericordia. No sé si estamos aprendiendo algo. ¿Se acuerdan de qué venía hablando, verdad? Hay un hombre que le cae mal, un judío, y que por más que él tenía poder, era el amigo del rey, mano derecha, tenía sus criados, tenía dinero, tenía riqueza, tenía su mujer. Mardoqueo era un pobre judío, hermano, que ni mujer tenía, ni tenía ni casa, pero él, ¿qué? Le caía mal. Y entonces, ¿qué se inventó, hermano? Aparecieron ahí, hagámosle tal cosa, mañana tal hora. Así planean contra nosotros el diablo y sus secuaces. No son sus familiares, no son sus vecinos, no son sus amigos, es el mismo diablo. Acuérdese que contra quien está peleando es contra un hijo de Dios. Es Dios quien lo va a defender. ¿Qué decía allá? Mía es la venganza, decía el Señor, ¿verdad? Y esto es lo que se ve aquí. La horca ya está preparada, ¿verdad? Por favor, avance al capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Pérez, que 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparado. Mire, hermano, no sé si usted se traslada a la escena. El rey manda a traer al primero que esté en el patio, y en el patio estaba Amán, ¿verdad? Y Amán había llegado ¿a qué? A proponerle que ahorcaran ¿a quién? A Mardoqueo. Pero vean la justicia de Dios. Versículo 5. Y los servidores del rey le respondieron, aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Los altivos así son. Amén, hermano. Por eso no se lleve con ellos, ni seamos como ellos. ¿Estamos aprendiendo? Y dijo, no, hombre, si aquí en el pelero altivo él, si solo yo soy chero del alcalde. Chero de nadie, hermano. Yo no soy chero de ningún amigo del mundo, pero soy hijo del rey. Amén, hermano. Y mire, hermano, como él dijo, me van a honrar. Vea todo lo que pidió en el versículo 8. Dijo, no, y 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real para que esté puesta sobre su cabeza.
y den el vestido y caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo para la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así. ¿Con quién? Eso es cuando usted y yo dejamos que Dios actúe justamente. Amén. Los enemigos le desean el mal y Dios le trae el bien. Pero si usted se pone, me desean el mal, pues yo también. Ay, Dios, ahí no actúa bien. Amén, hermanito. Ay, imagínate qué más odio no le ha de haber dado a este Amán. ¿Cuántos Amanes hay aquí? Que hayan Mardoqueos y no Amanes, ¿verdad? Pero para ser Mardoqueo hay que aguantar que lo vean. Y usted no verá qué tal. Es sinvergüenza, quisiera matarle, dice. Ay, es hermano. Abra la boquita y bendígalos. Amén. Continuemos, por favor. Versículo. Me ayudan, de mí se me traba, si no volvamos a empezar en el 10. No quieren que siga, ¿verdad? Entonces el rey dijo a Amán: date prisa. Bueno, le dice que lleve a Mardoqueo a todo eso, ¿verdad? Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa ¿cómo dice? Apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer, a todos sus enemigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerá por cierto. ¿Qué le están diciendo? Ay, Dios, ese es del pueblo de Dios. Ya. ¿Y qué hacía Mardoqueo? Metía la mano Mardoqueo. Mardoqueo solo trataba de hacer lo recto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Igual. Nunca estuvo diciendo Mardoqueo: mire, rey, y que ese Amán yo le caigo mal. No decía así, ¿verdad? Por favor, terminemos capítulo 8, por favor. Perdón, capítulo 7. Dice así. En el versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba. Ester entonces dijo al rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, lo cubrieron el rostro a Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo.